Recién estuvimos hablando de la adaptación, qué es la adaptación y cómo es algo mucho más profundo que simplemente cambiarnos de casa o de país. Cómo nos enfocamos muchas veces en las cosas visibles cuando hay mucho de fondo. También en el grupo pequeño compartimos algunas experiencias personales y quizás mientras escuchabas a los otros, algunas de las cosas resonaron en vos y pensaste o en tu situación familiar o en algún niño que acompañas. Tal vez notaste que muchas veces pasamos por alto lo emocional, nos enfocamos en el comportamiento sin mirar qué hay debajo. Ahora me gustaría que nos concentremos un poquito en ese adentro, qué hay adentro. Y vamos a hablar de cuatro dimensiones diferentes. La primera dimensión en la que me quiero enfocar es la dimensión emocional. Son los lentes con los que miramos el mundo. ¿No les pasó que a veces en una misma situación, dependiendo cómo se sienten, cómo vinieron, qué es lo que pasó anteriormente, es cómo los afecta? La salud emocional infantil se refiere al bienestar psicológico de los niños y a su capacidad de comprender, expresar y gestionar emociones. Implica manejar adecuadamente una gama de emociones que estas también los ayudan a desarrollar vínculos afectivos saludables y seguros, como son los padres o los cuidadores primarios. Y adquirir habilidades para enfrentar el estrés y la ansiedad también. Algunos factores como en el entorno familiar, la calidad de las relaciones y la estabilidad emocional del ambiente influyen en el desarrollo de la autoestima del niño, para que pueda encontrar una autoestima equilibrada. También la capacidad de resolver problemas de una forma constructiva. Las emociones son ese filtro con el que interpretamos lo que vivimos. Si hay miedo, tristeza, incluso en una situación puede sentirse insegura aunque no lo sea. Por eso es esencial acompañar esta parte emocional desde el principio. En la clase de transiciones les conté cómo muchas veces en los niños esas cosas que no entienden las imaginan y eso te puede transformar en monstruos también. Por eso los niños necesitan que los adultos juguemos este rol, este papel de reguladores externos. Que no solamente les ayudemos a poner nombre a esto que están sintiendo, sino también que los ayudemos a atravesar esas emociones. No simplificarlas. ¿Qué cosas pueden ayudarnos? Bueno, validar y no minimizar una emoción. Acompañarlos, ¿no? Bueno, está bien esto que sentís, pero verlo de que lo exprese de una manera saludable, una manera que no sea inapropiada. Crear rutinas estables. La repetición baja la alerta del cerebro. En los niños pequeños podemos ver que les gusta ver una y otra vez el mismo capítulo, porque eso los ayuda a saber lo que está por venir y esta anticipación de lo futuro los ayuda a calmarse y a relajarse también. Si queremos que un niño se relaje con algún dibujito o alguna historia, contémosle una que ya conoce, que ya sabe y sabe lo que va a venir. Involucrarlos en pequeñas decisiones, como elegir algo en su habitación, participar de rutinas. A veces tenemos la posibilidad, bueno, ¿querés comer esto o esto? Si hacemos las preguntas muchas veces abiertas, no vamos a poder dar lo que quieran. Pero dentro de las opciones que tenemos, que son realistas, podemos darle a elegir. Usar herramientas simbólicas, cuentos, dibujos, juegos, la escritura, el agradecimiento. También es importante identificar cuáles son los factores que están causando ansiedad, como el no entender el idioma o el humor local, miedos por no tener amigos, no saber cómo va a ser la escuela, preocupación por los padres. Créanme que encontré a muchos ETCs que vivieron toda su vida con una angustia muy profunda por la preocupación por sus padres. Podemos ayudarlos también con técnicas de respiración, enseñarles. A veces el cerebro no está funcionando como debería porque tiene falta de oxígeno. Así que esto de calmarnos, respirar, hacer actividades creativas, juegos cooperativos o simplemente el contacto físico como un abrazo ayudan más de lo que creemos.
Es importante acompañarlos también en esto del manejo de la tristeza y alegría, que son emociones que generalmente nos guían en el camino, ¿no? La tristeza no es algo que haya que sacar rápido, es una parte válida del proceso. Quizá a veces los ayuda también saber que nosotros estamos pasando por lo mismo o por algo parecido. Yo también me siento triste. Dejarlo conocido siempre duele. Vamos a tener los duelos y bueno, Guille ya nos habló de esto. Y necesitamos enseñar a nuestros hijos a habilitar la tristeza sin miedo. No quedarnos ahí por siempre, pero sí darles su lugar, el lugar que necesitan. Porque que no nos ponga triste también implica de que no nos importa. ¿Qué podemos hacer para eso? Nombrarlo, ¿no? Te veo callado, extrañas a alguien, dar ese espacio para que ellos puedan compartir esto que están sintiendo. A veces ponernos a nosotros, yo me siento triste hoy, ¿cómo estás vos? ¿O cómo estás tú? Usar arte, cuentos, escritura, todas formas en que los niños puedan expresarse. Mostrar con nuestra vida también, que llorar, recordar, procesar, también es parte de la adaptación. Y también necesitamos cuidar la alegría, porque sí, la adaptación también puede ser un terreno de juegos, de risa, de momentos que nos divirtamos. Momentos de cambio van a ser duros, pero también podemos y necesitamos ser intencionales en buscar estas cosas del disfrute. ¿Cómo fomentar la alegría? Bueno, encontrar actividades placenteras, explorar hobbies, generar espacios de recreación familiar. Sé que especialmente en los primeros momentos que estamos todos aprendiendo es muy complicado, pero si no somos intencionales en ponerlo en nuestra agenda, nunca van a surgir naturalmente, nunca vamos a tener el tiempo para. Necesitamos ya desde un principio crear estos hábitos de tener estos tiempos en familia. Rodearnos de personas que los hagan sentir valiosos. También necesitamos entender el contexto al que vamos. Cómo se expresan las emociones en esa cultura. Cuáles son las formas adecuadas o no se expresan. Por ahí en público no hay que mostrar nada. Bueno, es probable que los niños necesiten aprender cómo expresar emociones de forma culturalmente apropiada. Y por eso necesitamos también esos espacios seguros en casa. Si afuera tiene que cumplir o actuar de una manera determinada, que en casa podamos tener la libertad de tener esos espacios donde sí podamos mostrar las emociones de una manera adecuada para nuestra familia. Como familia, ¿qué cosas están bien? ¿Cómo podemos expresarnos? Y es algo que tenemos que pensar, o los padres necesitan pensar y consentir, y muchas veces, cuanto más temprano mejor. Estas son las maneras en que nos vamos a manejar. También eso, especialmente cuando hay matrimonios de culturas diferentes. Cuando me casé, antes de tener los chicos, tuvimos que sentarnos y ponernos de acuerdo en un montón de cosas. Bueno, vamos a celebrar la Navidad el 24 de la noche, como en la cultura argentina. La vamos a celebrar el 26, como se celebra en Alemania. ¿Qué tipo de comida vamos a comer? Cosas superficiales, pero también hay mucho dentro, ¿no? De qué valores vamos a mostrar. En Argentina la Navidad no tiene un valor muy espiritual. Estamos en vacaciones, hay muy pocas iglesias que tengan servicio el día de Navidad. En cambio en Alemania es casi impensado no ir al culto la noche del 24. Entonces, pensar qué cosas queremos mantener de cada cultura, qué cosas vamos a expresar, cómo vamos a expresarnos. Los latinos somos mucho más expresivos, hablamos todos al mismo tiempo, mientras que los alemanes, cada uno espera su turno para hablar. Y son cosas que los niños deben aprender, pero deben entender cuáles son los códigos de casa, cómo nos vamos a manejar en casa, para que ese sea el lugar donde ellos se sientan cómodos y sepan cómo actuar en cada momento. Las emociones no son obstáculos para la adaptación, son el camino por donde la adaptación se vuelve real. Hablemos de la dimensión social, entre pertenecer y ser distinto, esa dicotomía
que los chicos van a tener que lidiar toda su vida y que no necesariamente es mala. Estuvimos viendo los desafíos de los CTC, pero más adelante vamos a ver cuáles son todas las ventajas que también tiene ser CTC. El bienestar social de niños y adolescentes en el contexto transcultural se refiere a la capacidad para establecer y mantener relaciones interpersonales saludables, positivas, dentro de las diversas culturas y los entornos sociales. Es muy probable que muchos de nosotros no solamente se involucren o estén relacionados con la cultura del país local, pero tenemos muchos que trabajamos en agencias o en organizaciones, estamos también con otras personas de otros países que también intentan incorporarse en esta cultura. Implica el desarrollo de habilidades para interactuar de manera respetuosa, empática, con personas de diferentes orígenes culturales. Promover la inclusión y adaptarse a las normas y valores sociales diversos. Un buen bienestar social permite que los jóvenes o los niños sentirse integrados, valorados, apoyados en su entorno, lo que fortalece la identidad de su persona, ¿no? a su quiénes son y a su sentido de pertenencia en la comunidad global. Todas las relaciones se basan en ciertos códigos y muchos de esos códigos son implícitos, ni siquiera sabemos que están ahí. No sé si les pasó alguna vez que alguien les pregunta de otro país, ¿por qué hacen eso? No sé, ¿hay otra forma de hacerlo? Toda mi vida lo hice así. Bueno, esto se da mucho en las relaciones y eso a veces complica el entender cuáles son los códigos para comunicarme, para relacionarme con estas otras culturas o con estas otras personas. Muchas veces ni siquiera sabemos que esos códigos están ahí. Es como la computadora, que sabemos si aprieto Enter va a pasar algo, o si aprieto Delete va a pasar otra cosa. Pero no tenemos ni idea de qué es lo que hay detrás, cuál es el código de programación que hace que apretando ese botón se ejecute esa acción que quiero hacer. Esto pasa con nuestro comportamiento. Hay un montón de valores intrínsecos en las culturas que hacen que la gente se comporte o no de cierta manera. Y en las relaciones, entender estos códigos ayuda a que el vínculo pueda ser más profundo. ¿Qué cosas facilitan el proceso? Bueno, nosotros como adultos necesitamos facilitar las conexiones de nuestros hijos. Involucrémonos en diferentes actividades, talleres, deportes, en la iglesia. Como dije anteriormente, abramos nuestra casa aunque nos demande tiempo, pero muchas veces también los hijos son el vínculo con esta cultura que queremos alcanzar. No de usarlos, pero a través de los chicos podemos hacer amistades. ¿Qué otras cosas pueden facilitar este proceso? Mantener las relaciones anteriores, llamadas, cartas, dibujos, tener presente a los amigos que quedaron atrás. Hay una costumbre neerlandesa que siempre me causó mucha gracia, me pareció muy rara, pero ahora la valoro. Y es que tienen un calendario de cumpleaños en el baño. Sí, así como escucharon. Las casas neerlandesas tienen abajo el baño de visitas y el baño familiar generalmente está arriba. Y en ese baño chiquito tienen un almanaque, un calendario con todos los meses, sin que diga martes, lunes o ningún día, pero ahí van anotando todos los cumpleaños de las familias o los amigos o de quienes quieran acordarse. Y es algo que nos trajimos a Argentina y nos ayudó a recordar los cumpleaños también de los que estaban lejos. Luego vino Facebook, que nos ayudó por un tiempo, pero ya prácticamente nadie usa Facebook. Entonces también se nos perdieron muchos cumpleaños ahí. Menciono los cumpleaños como otras cosas, como, no sé, momentos especiales en la vida de los amigos. Alguien que se está por graduar, un casamiento. Esas cosas también ayudan a mantener el contacto y mantenernos cerca y relacionados con las personas.
hablar del uso del idioma, el humor, el estilo de comunicación local. Ya di el ejemplo de los alemanes versus argentinos, ¿no? Me costó muchísimo cuando recién nos mudamos a Países Bajos, que en este sentido es parecido, si bien son mucho más gritones que los alemanes, esto de tener los espacios entre que habla uno y habla otro, yo no entendía nada, me parecía que algo estaba faltando, cuando yo vengo de una familia italiana donde todos hablamos al mismo tiempo y todos hablamos gritando. Tuve que hacer una bajada de volumen extrema cuando me casé y mi marido tuvo que aprender a hacer una subida extrema de volumen. Bueno, ¿cuáles son esos estilos de comunicación de la cultura local? Y ayudarlos nosotros también a entender, para que ellos no se sientan torpes. Me he encontrado con muchas familias que dependían lingüísticamente de sus hijos. Si bien los chicos tienen mayor capacidad para aprenden mucho más rápido, también porque están más en contacto en la escuela, que eso no sea una carga para ellos. Hagamos ese paso extra para aprender nosotros y acompañarlos en el aprendizaje. Cuando los niños se sienten aceptados como son, pueden empezar a florecer en su nuevo entorno, sin tener que cambiar su esencia. También es externa. El cuerpo también necesita procesar el cambio. Necesita procesar cambio de temperatura, cambio de olores, cambio de comidas, de alimentación, el cambio de agua. El bienestar físico en el niño y el adolescente se refiere al estado de salud integral del cuerpo, incluyendo el desarrollo físico adecuado, la nutrición balanceada, el ejercicio regular y el descanso reparador. En el contexto transcultural implica también la capacidad de adaptarse a los diferentes entornos físicos y hábitos en la vida, manteniendo prácticas saludables que respeten las necesidades del cuerpo. Un buen bienestar físico permite a los jóvenes tener energía, prevenir enfermedades, afrontar retos del crecimiento con vitalidad, contribuyendo al desarrollo global y a su capacidad de participar activamente en la vida cotidiana. Cuando nos vinimos a vivir a Argentina, nuestra hija mayor tenía 4 años. Y incorporé un montón de hábitos. Yo me fui de Argentina con 19 años, así que mucho de lo que fue casa, bueno, ser mamá, todo eso lo aprendí dentro de otra cultura. Uno de los hábitos que me gustaba mucho de Holanda eran la cantidad de horas que duermen los niños. Yo creo que Argentina es sumamente insalubre en este sentido, porque los niños no duermen. Entonces, tuvimos ese desafío de intentar mantener el ritmo de sueño de los chicos sin perdernos de la parte social. En Argentina mucho de lo social pasa de noche. Entonces, ¿cómo hacíamos? Ser creativos. Teníamos una de esas camitas de camping que se arman, que la usábamos en casa para que sea el entorno de Hannah también, con sus olores, Entonces nos movíamos de un lugar a otro con esa camita y ella podía tener su espacio y podía tener sus momentos de sueño. No fue fácil. Siempre hay en este de adaptarnos, tenemos las críticas de un lado y del otro, pero necesitamos encontrar como familia qué es lo que mejor funciona para nosotros, ver qué es lo saludable para nuestros hijos, qué podemos incorporar, qué podemos adaptarnos y hacer nuestro propio combo. ¿Qué podemos hacer? Mantener hábitos saludables, alimentación, descanso, ejercicio. Explorar juntos el entorno físico, conocer los parques, el barrio, cuáles son los caminos seguros. Ayudar a comprender los cambios de clima, vestimenta, alimentación, sistema de salud. Vamos a tener un montón de preguntas nuevas en esto. Hace poco estuve hablando con una obrera. Ella es latina,
y tuvo su primer hijo en un país de África. Bueno, pasó por todo lo que implica conocer el sistema de salud sudafricano y cómo funcionan los médicos y los controles de embarazo y demás. Volvió ahora a su país de origen y no tiene idea, tiene que volver a empezar. Y bueno, es aprender esto, ¿no? ¿Cuál es el sistema de salud? Preguntar. Si bien tiene familia cerca que la puede acompañar y ayudar, pero es esta necesidad de, en el lugar donde estemos, busquemos gente que nos pueda ayudar a entender cómo funciona el sistema. Estar atentos a síntomas como cansancio extremo, cambios de apetito, dolores frecuentes. Prestemos atención a esas cosas, porque a veces pueden ser signos de otras cosas que hay detrás. También es importante que tengan su espacio propio, por más pequeño que sea. Un rinconcito al lado de la cama, no sé, el espacio que sea, que les dé esa sensación de control y refugio. Y por último tenemos la dimensión espiritual, que es cuando la fe también cruza fronteras. El bienestar espiritual del niño y adolescente se refiere a su relación personal con Dios, al crecimiento de su fe y a las vivencias de los valores del Evangelio en su propia vida de forma diaria. Implica desarrollar una conexión profunda con Dios a través de la oración, la lectura de la Biblia, la participación en una comunidad de fe, y sé que esto puede ser un desafío muy grande. También cultivar los frutos del Espíritu, ¿no? El fruto del Espíritu, cultivar el amor, la compasión, la integridad. En el contexto transcultural, el bienestar espiritual también involucra el respeto hacia otras creencias, mientras se mantienen fuertes y firmes en su identidad en Cristo. Este bienestar también brinda sentido de propósito a los niños y a los adolescentes. También esto da paz interior, guía moral, permitiéndoles afrontar desafíos de la vida con confianza y esperanza en Cristo. No demos por hecho, no demos por sentado de que porque nos están viendo servir, ellos están absorbiendo. Seamos intencionales en invertir en este área en la vida de nuestros hijos. Los cambios culturales pueden sacudir esta dimensión. Nueva iglesia, nuevas costumbres, las religiones que nos rodean, cosas que quizá antes no estaban, y van a aparecer preguntas que antes no estaban. Sé que es un desafío abrirnos a estas preguntas, pero hagámoslas, démosles el espacio a los niños y a los adolescentes para poder cuestionarse, para poder preguntarse, para que ellos mismos encuentren qué significa Dios en sus propias vidas. ¿Qué cosas ayudan? Mantener rutinas de oración familiares, conversar sobre lo que están viviendo desde la perspectiva de la fe, buscar una comunidad donde puedan conectar con otros de su edad. No siempre pueden ser presenciales, busquemos una comunidad virtual. Enseñar que Dios no se quedó en el país anterior, Él vino con nosotros. La espiritualidad puede convertirse en un ancla, el lugar donde se encuentra esa carga que necesitamos, puede ser el sostén que le da sentido a todo en medio del caos. Y si soy un acompañante externo, no soy parte de esa familia del CTC, también me puedo involucrar en esto. Preguntar, escuchar, sin presionar ni dar soluciones rápidas. Ofrecer ayuda práctica y emocional. Conozco iglesias de que una de las maestras de escuela dominical tiene un día a la semana clase virtual con los chicos de escuela dominical. No sabe mucho de misiones, no sabe del contexto, pero puede asistir y ayudar a esta familia desde este lado. También pueden ser el puente con la cultura local. ¿Qué sé? Acompañarlos, aprender también para poder ser parte de este proceso, animar sin minimizar
y celebrar. Celebremos a los chicos. Celebremos cada paso que están dando. Eso los anima. Que ellos puedan ver que estamos viendo ese sacrificio que también están haciendo, ese esfuerzo que también están haciendo. Y para cerrar estas etapas, quiero mencionar de que adaptarse no significa olvidar, sino integrar. Y necesitamos darles permiso a los chicos y validar esto en ellos. No es borrar el pasado, sino escribir una historia más amplia. Es como un libro que todavía tiene páginas en blanco para escribir nuevos capítulos. Aunque el proceso es desafiante, no estamos solos. Recordemos que Dios está con nosotros y muy probablemente también tengamos una comunidad de fe que está detrás de nosotros y que muchas veces no sabe cómo acompañarnos, pero podemos informarlos, podemos decirles, creo que vamos en un buen camino en Latinoamérica. Falta muchísimo todavía, pero que cada vez estamos más cerca de poder acompañar y ser el apoyo que necesitan las familias misioneras en la adaptación al campo.